Maneras, necesito un favor. Te di la lectura bíblica, aunque también es buena, y es Josué 7:1. Por favor, discúlpame. Perfecto, Josué Ujú, 7:1. Bueno, por aquí está ujú, muy bueno también. ujú. Josué 7:1 dice: "Pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas, y el enojo del Señor se encendió contra los israelitas". Muy amable, muchas gracias. Dios te bendice. Amados, buenas tardes. Desde donde ustedes están, me siento complacido en el Señor para que juntos podamos disfrutar de este grande y hermoso privilegio y también de esta gran responsabilidad de estudiar, entender, practicar y compartir la palabra de Dios. Tengamos una breve oración antes de hacerlo. Amado Padre, estamos muy agradecidos de ti porque tú eres, Señor, nuestro amparo y nuestra fortaleza, porque cada día podemos ver tu paciencia, longanimidad, amor, ternura y cuidado para nosotros, hasta que podamos entender cuál es el propósito que tienes para cada una de nuestras vidas. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, que nos limpies en la sangre de Cristo, laves todo pecado, todo aquello que pueda interrumpir que tu Santo Espíritu tome control de cada uno de nuestros corazones pensantes, de nuestras mentes, para que recibamos este mensaje de salvación. Él lo impregne en nuestra vida y nos enseñe a ponerlo en práctica cada día en nuestro diario vivir para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta hora, queridos y queridas, quisiera compartir con ustedes una comparación de la conquista de Jericó con el ministerio intercesor de Cristo. El capítulo 6 del libro de Josué tiene uno de los milagros portentosos que Jehová hizo para con Israel en la conquista de la tierra prometida. Al cruzar el Jordán, que para ese tiempo era un río ancho, profundo y caudaloso. Escuchen esas tres características: ancho, profundo y caudaloso. O sea, otro milagro para poderlo cruzar, porque ni siquiera había puente. Y se encontraba, al cruzarlo, la ciudad de Jericó. Y esta ciudad, amados, tenía la fama de ser una fortaleza inexpugnable, o sea, algo impenetrable, algo inconquistable, algo inabasable. Pero, como si eso fuera poco, Jehová le ordena a Josué que circuncide a todo varón de Israel, y por 15 días estuvieron, humanamente hablando, sin la protección ni defensa militar, porque todos los hombres estaban afectados por la circuncisión. Oh. Cuando llegó el momento, el Señor dio órdenes específicas de cómo se iba a llevar a cabo el proceso de la conquista. Por cierto, quiero hacerles una pregunta.
¿cuántas vueltas le dieron los israelitas a Jericó? Y yo quiero que alguno de ustedes me conteste. ¿Cuántas vueltas? Puede decirlo a viva voz. Abra su micrófono y dígame, ¿cuántas vueltas le dieron a Jericó? La hermana de Yaniris dice 13 vueltas. Está correcto. La mayoría de nosotros escuchamos, cantamos y pensamos que fueron 7 vueltas. Fueron 7 días, pero al final, o sea, en el día número 7, hicieron 6 vueltas, 7 vueltas. 6 vueltas que se habían dado en los días anteriores, más las 7 de ese día, son 13 vueltas. Miren, amados, enfatizo esto por una razón muy, muy sencilla. Miren qué cosa. La conquista de Jericó se dio porque Josué guió al pueblo a hacer exactamente todo lo que Dios había ordenado cuando Dios lo había ordenado y como Dios lo había ordenado. Repito, la conquista de Jericó se dio porque Josué guió al pueblo para hacer las cosas cuando Dios lo había ordenado, como Dios lo había ordenado y en el tiempo en que Dios mandó. Es interesante esto, pero de las órdenes recibidas, quiero resaltar por lo menos 2. Miren acá. La primera es el orden en que iban a marchar y cuántas vueltas iban a dar por día. Y en segundo lugar, que nadie tomara o tomase nada de la ciudad, pues todo fue declarado por Dios. ¿Por quién? Por Dios, anatema. Yo no sé si ustedes han tomado el tiempo para analizar y estudiar lo que dicen las personas, los arqueólogos, los eruditos, queriendo justificar la razón por la cual estos muros probados muchas veces se dieron ante el grito y la caminata del pueblo. La gran victoria que Dios había ganado por ellos, ¿quién la ganó? Dios. Había llenado de confianza propia a todos los israelitas por el hecho de que les había prometido la tierra de Canaán. Se sentían seguros. Y perdieron de vista que solo la divina ayuda podía darles el éxito en cada ocasión. Aún el propio Josué hizo sus planes para la conquista de la ciudad pequeña de Jai sin pedir el consejo de Dios. Y aquí llamo su atención, mis amados y mis amadas, porque con frecuencia nos suele ocurrir lo mismo. Alcanzamos victorias en nuestra vida cristiana y muchas veces nos sentimos confiados en que es porque somos entregados a Dios, porque estamos más consagrados que los demás, porque sabemos más que ellos. Perdón, nosotros, ustedes saben, podemos tener la misma dificultad,
Pero escuchen lo que dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profeta, la página 527. Los israelitas habían comenzado a ensalzar su propia fuerza y a mirar desde la perspectiva o despectivamente a sus enemigos. Esperaban obtener la victoria de Jai con facilidad porque se habían conquistado a Jericó. Jai era nada. Y creyeron que bastarían 3,000 hombres para tomar el lugar. Estos se precipitaron al ataque, eso lo resolvemos rápido, sin tener la seguridad de que Dios estaría con ellos. Avanzaron hasta muy cerca de las puertas de la ciudad, tan solo para encontrarse con la más resuelta resistencia. Oh, qué cosa. Pero los hijos de Israel cometieron una gran prevaricación, dice Josué 7:1. Mientras ellos iban apresurados a conquistar, había ocurrido esto. ¿Y qué pasó? Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel, sus hijos, el pueblo amado. Ustedes conocen la historia y no me voy a detener a repasar las cosas que ya, pero sería importante que estudiaran nueva vez los capítulos 6 y 7. Y es un aspecto interesante, porque según él expresa, cuando ya echaron la suerte y cayó sobre él, porque esperó hasta ese momento, o sea, no estaba arrepentido de lo que hizo, él lo que pasa es que quiso en ese momento evitar las posibles consecuencias o posiblemente evitar las consecuencias si declaraba las cosas como son. Pero ustedes conocen la historia. El Señor ordenó, el pueblo siguió la orden y en el momento que dio la orden Dios, Josué dio la orden al pueblo, gritad. Y cuando gritaron, entraron todos al mismo tiempo por cada parte de la muralla que cayó, que le quedaba enfrente, y entraron allí. Recuérdense que allí estaba Rahab, que había dejado el cordón rojo en su ventana, y todo el que estaba dentro de su casa fueron los únicos sobrevivientes de aquella conquista. Pero cuando van a Jai, una ciudad insignificante, una ciudad que tenía ni mucha defensa, encuentran esta resistencia. Y fue tan brutal la resistencia que mataron a varios de Israel, y eso fue un gran dolor. ¿Por qué? Porque él había tomado a Acán del anatema, lo que Dios declaró anatema. No fue Josué que lo dijo, no fue un anciano del pueblo que lo dijo, fue Jehová Dios quien dijo que todo lo que había allí era anatema. Y cuando pasó este problema con Jai, Josué rasga sus vestiduras. Y esa acción es una acción extrema porque el sacerdote
que en este caso era Josué también, el sacerdote del pueblo, el dirigente principal del pueblo, no podía hacer esta acción a menos que fuera un asunto extremadamente grande. Pero allí Josué se recordó, no consulté a Jehová. No le pregunté, como en el caso cuando se encontró con el varón, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿Y cuándo quiere que lo hagamos? Y es un aspecto importante para nuestra vida cristiana, para que no se eleve en nosotros la soberbia que llamamos orgullo santo muchas veces. Y necesitamos entender lo que Dios quiere para tu vida y la mía, no lo quiere para que tú lo hagas como tú crees, ni como yo creo. Es como Jehová Dios nos mande. Cuando Jehová Dios nos mande, tenemos que hacerlo. Y allí está el punto central de este aspecto. Ahora permítanme hacer una comparación de esta condición con nuestra vida cristiana. Nosotros hemos sido llamados del mundo, representado por Egipto. Y al salir del mundo de Egipto, somos bautizados. Y permítanme hacer la comparación aquí del cruce del Jordán con el bautismo. Y cuando nosotros salimos del agua, necesitamos haber sido bautizados 2 veces. Primero por el agua y luego por el Espíritu Santo, que es el encargado de transformar tu vida y la mía a la semejanza de Dios. Y está allí representado la parte del Espíritu por la circuncisión. Y cuando nosotros estamos en esa condición, estamos vulnerables. Así como estaban los hombres de Israel al ser circuncidado, todo aquel que se entrega a Dios y se deposita en las manos del Espíritu Santo, humanamente estamos vulnerables. ¿Por qué estamos vulnerables? Porque ya no hacemos las cosas como a nosotros nos parece, sino que tenemos que seguir la dirección del Espíritu. Y cuando se nos provoca, porque somos cristianos, y nosotros, novatos en este aspecto, reaccionamos como los seres humanos que somos, ¿qué dice la gente? Y, y eso no de que fulana era convertida. Mírala, y te provocan y te hacen cosas, tanto tus familiares y a veces tus propios padres, te hacen cosas para provocarte. Perdónalos, ellos no entienden que están siendo usados como instrumentos del enemigo para amargarte la vida, para ver si tú desistes del camino que Dios nos ha trazado. Y sabes algo, es duro, estamos vulnerables, pero hay un aspecto que no nos deja a nosotros a la deriva ni perder. El pueblo de Israel estaba del otro lado del Jordán, del lado de Jericó, la ciudad enemiga que iban a destruir o a conquistar, pero no estaban solos. Estaban bajo la protección de Dios. Estaban bajo el abrigo del Altísimo. Por eso es que es tan importante. Segunda a los Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y al igual que en el tiempo del Génesis, cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios está haciendo este mismo proceso otra vez cuando nosotros
somos bautizados, está de nuevo en Cristo, haciéndonos hombres y mujeres a su imagen y semejanza. Por eso es que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás y todas ahora serán hechas nuevas y estarán siendo, mejor dicho, la expresión es, estarán siendo nuevas en Cristo, porque es un presente continuo. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, este proceso no se detiene, es diario, 24/7, no hay pausa, no hay descanso mientras nosotros permanezcamos en Jesús. Y así como el pueblo se unió siguiendo las órdenes de Dios especificadas a través de su siervo Josué, día tras día, y pudieron vencer a Jericó, una fuerza descomunal que no podía ser vencida por los mejores ejércitos, no podía ser vencida. Imagínense, por Israel, que eran pocos y no tenían la preparación que los ejércitos grandes tenían. Sin embargo, pudieron vencer. Pero recuérdense lo que leímos hace un momento atrás. No fueron ellos que vencieron, fue Dios quien venció y les dio la victoria a ellos. Y esto mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Al entrar al cuerpo de Cristo, los hijos de Israel modernos, los hijos de Jehová, nuestro Dios, entramos a formar parte de ese cuerpo importante que es la iglesia. Y tú y yo, mientras seguimos las órdenes que Jehová Dios manda a través de sus siervos y en su santa palabra, vamos a ser victoriosos contra un gran enemigo que no podemos vencer por nosotros mismos, pero que juntos como hermanos vencemos porque Dios nos da la victoria. Y aunque la lucha cristiana es individual y personal, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, sus hijos, el Israel moderno, nos apoyamos mutuamente para alcanzar esta victoria. Y voy a poner aquí el ejemplo de que Jericó representa a nuestra vieja naturaleza, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal. Y junto con nuestros hermanos de iglesia, aunque cada quien lucha individualmente, pero unidos juntos, Dios nos da la victoria contra este gran enemigo, que hasta que no sea vencido, no podremos alcanzar la victoria que Dios nos ha preparado para vivir con él la eternidad. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, mis amados. Tú y yo no podemos ser como Acán. Lo que Dios declaró anatema, toda nuestra vida pasada, todo lo que es obra de la carne, todo aquello que está alejado de Dios, no le busques la vuelta. No busques una quinta pata al gato, como decimos comúnmente, para hacer las cosas que tú quieres hacer, para tener las cosas que tú quieres tener, a pesar de que Dios lo ha declarado anatema. No te escondas detrás de aquellas personas que, aunque son cristianas, eruditos en la palabra de Dios y tienen ciertas posiciones en la iglesia, te dicen, bueno, eso está permitido, eso se puede permitir. Si Dios lo declaró anatema,
es anatema. Y recuérdate que al seguir lo que Dios manda, es que tu vida y la mía continúa siendo transformada a la imagen y semejanza de Cristo. Y si esto no pasa, recuérdate lo que ya hablamos, no podremos entrar por los portales celestiales, porque el que no refleja a Jesús en toda su plenitud, no lo podrá hacer. Y aquí está el punto. ¿Qué tomó Acán? Un manto babilónico muy hermoso, un lingote de oro y 200 piezas de plata. ¿Y dónde los guardó? Los escondió en su tienda de campaña, que era su casa. Recuérdense que estaban en la migración del Éxodo y las casas eran tiendas de campaña. Ahora permítanme describirles qué pasaba allí. Como era una tienda de campaña y estaban en el desierto, que por el día hace un calor infernal y por la noche hace un frío congelador, como si usted estuviera en un freezer de esos bien grandotes. La costumbre era hacer un hoyo en el mismo centro de la tienda de campaña. Allí era donde se hacía los alimentos del día y se tapaban con una caja llamada armud. Por eso es que cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud. Almud era una caja rectangular de madera, de una madera fuerte que no se quemaba fácilmente, pero reflejaba el calor, o sea, era refractaria, y esta se colocaba encima de el fogón cuando se terminaba de hacer el alimento y el alimento se ponía ahí, era como la mesa. ¿Por qué? Porque mantenía entonces las cosas calientes mientras comían y podían disfrutar su almuerzo sabroso, su desayuno o su cena allí. Pero en las noches ellos se acostaban en sus literas, eh, ahora le llamamos bolsas de dormir para acampar, ¿verdad? En sus literas alrededor de este fuego y permanecían calentitos, así pudiendo evitar el frío de la noche. Y ahora bien, Acán toma el manto babilónico, el lingote de oro y las 200 monedas de plata y ahonda más el, el hoyo allí donde estaba el fogón, pone la plata, el oro y el manto babilónico, lo cubre con unas piedras y luego le pone tierra encima y allí estaba. ¿Qué pasó entonces en la casa de Acán? En primer lugar, todos tenían que estar de acuerdo con lo que Acán hizo para poder hacer esto allí. La esposa y los hijos. Además de esto, al poner allí, en ese lugar, el supuesto tesoro que tenían, no podían cocinar los alimentos, así que o tenían que irse a la casa de los amigos a comer, pero no podían cocinar sus alimentos y por las noches no tenían calor para contrarrestar el frío. Así que por el tiempo en que eso ocurrió, esta familia decidió pasar hambre y frío, pero tener este tesoro allí. Haciendo una aplicación espiritual, ¿qué fue lo que Acán hizo y que su familia le apoyó? Miren, hermanos,
En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el Señor nos hace un llamado a que tú y yo, como sus hijos, compremos de Él. Y ustedes probablemente se saben esto mejor, hasta mejor que yo. ¿Qué pidió allí? Y podría alguno abrir su micrófono y decir en el capítulo 3 de Apocalipsis, desde el verso 18, 19 y 20. Vamos a ver. Margie, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Un momentito, Nico. Apocalipsis 3, 18 al 20. Ok. Ok. Dice, Dice, se oye un se oye micrófono, no como sé, hay un fallo. un fallo. Un momentito, porque se está escuchando mal. No sé si hay alguien con algún micrófono abierto, pastor. Bueno, dice, del 18 al 20. Por tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestimentas blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Aquí están los detalles precisamente de lo que ocurrió con Acán. Fíjate que el Señor nos pide que compremos de Él. Y en Isaías 55:1 dice, comprar sin dinero y sin precio de Dios. ¿Qué vamos a comprar? La primera cosa que Él nos pide que compremos es el oro. ¿Y qué es el oro en la palabra de Dios? Está hablando de la fe. Cuando se habla de oro en la palabra de Dios con relación a lo espiritual, se está hablando de la fe. Por eso, dice claro allí el Señor, y la primera cosa que nos pide es que compremos de Él la fe. En primer lugar, porque en Romanos 10:17, el Señor nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en segundo lugar, nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y que Él es el que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Qué es entonces la fe? La definición también en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que esperamos, la declaración de que está hecho lo que todavía no hemos visto, porque confiamos en que quien lo prometió, que no miente, porque Él es la verdad, lo hará o ya lo hizo. Miren qué interesante. Ahora, en Apocalipsis 14:12 se nos dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que uno de los tres aspectos importantes de la vida cristiana para que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo y vivamos con Él la eternidad es la fe. En segundo lugar, el Señor nos dice, y cómprame vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Estoy hablando con hermanos que conocen perfectamente esto. La Y si obra alguno, justa de los santos. las obras justas de los santos
pero esto representa realmente el carácter de Dios. Cuando tú y yo tenemos las vestiduras blancas, así como tenían las 10 vírgenes los vestidos blancos, estamos teniendo en nosotros el carácter de Dios. Y en tercer lugar, necesitamos estar cubiertos de nuestra desnudez espiritual con esta vestidura. Ahora bien, el tercer elemento que tomó Acán fueron las monedas de plata, 200. ¿Qué representan las monedas de plata en la Biblia? En la Biblia, las monedas de plata espiritualmente representan traición. Fíjense que los hermanos de José vendieron a José por 20 piezas de plata y a Jesús por 30 piezas de plata. Así que la plata espiritualmente en la Biblia representa las traiciones que nosotros podemos hacerle tanto a nuestros hermanos de fe como a nuestro Padre Celestial en la persona de Cristo. Y vamos entonces a ver qué otra cosa estaba ocurriendo allí en el hogar de Acán. Aceptado por la familia completa. ¿Qué significa el fuego? ¿Me ayuda? ¿Qué significa el fuego? El Espíritu Santo. ¿Y qué significan los alimentos? El pan de vida. La, Díganlo sin miedo. Jesús, Jesús. y la La palabra de palabra Dios de también. Dios. Ah, fíjense, vamos, la luz representa también el Espíritu Santo, el calor, el Espíritu Santo también. Así que allí en aquel hogar, por guardar este tesoro, ellos no pudieron disfrutar por ese tiempo ni de la palabra, ni del Espíritu, ni del calor de la vida cristiana. A veces nosotros estudiamos la palabra y no entendemos muchas cosas que Dios nos quiere enseñar. Y esta es una de ellas. Porque Acán prefirió, a pesar de que Dios le dio la victoria junto con Israel de vencer a Jericó, quedarse con una representación de Babilonia. Babilonia, Egipto, representan lo mismo. El mundo y todo lo que es contra Dios. Y hay otra parte que representa también. El lingote representa la fe. ¿Y qué dijimos que era Jericó? La representación de nuestra vieja naturaleza. Así que al él tomar el lingote de oro de Jericó, estaba quedándose con una porción de la vieja naturaleza en su vida. Y las 200 monedas de plata la hemos representado en las traiciones que hacemos contra nuestros hermanos de fe y contra Cristo. Oh, amados, ya podemos entender la envergadura de esta desobediencia a lo que Dios había hecho. Cuando tú y yo dejamos de hacer las cosas como Dios la manda, cuando Dios la manda, estamos quedándonos con el anatema que Dios dijo, no lo tomes, deséchalo. Y esto detiene el proceso de nuestro desarrollo espiritual en nosotros primero como personas y también en nuestro hogar.
Cuando nosotros decidimos hacer las cosas porque la esposa del pastor lo hizo, porque el anciano lo hace, porque fulano lo dice y porque Perencejo dijo que se podía, estamos arriesgando nuestra vida, la de nuestra familia, a perderse para siempre. Es que Dios quiere que al mismo tiempo que nosotros alcancemos los conocimientos del tiempo en que vivimos, que nosotros procuremos estar en las condiciones físicas saludables que Él nos ha mandado, nos ha pedido que con tan gran empeño nos dediquemos también a procurar el ser transformados a la imagen de Cristo. Yo quiero invitarlos a repasar conmigo el Salmo 139. El tiempo no nos permite leerlo completo, pero usted allí en su hogar, en su momento de meditación, entienda lo que quiere decir este salmo. Este salmo es una mirada retrospectiva a mi vida personal. Yo no voy a mirar a más nadie. Yo voy a entender una cosa que está pasando en mí. Para que en mí no esté el manto babilónico, ni esté el lingote de oro de Jericó, ni las 200 monedas de plata de la traición, yo necesito entender que no importa donde yo vaya, Dios me está mirando. Que no importa donde yo pueda estar, sea en el basement o en el rufo, en la calle o en el aposento más escondido de mi casa, Dios me está viendo igualito. Que no importa que esté oscuro como la parte más oscura de la noche o tan claro como el mediodía, Dios me ve. Mi vida entonces no puede depender de lo que otros hagan. Yo tengo que aprender a depender de lo que Dios me manda, a hacer lo que Dios me manda, como Dios me lo manda y cuando Él me lo manda. Porque si yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, si fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no pertenezco a la iglesia y no voy a hacer las cosas porque los demás la hagan. Yo voy a hacerlo porque Dios lo manda, porque a Él es a quien yo pertenezco. Tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y necesitamos entender que estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, estamos en la presencia de Dios y necesitamos vivir como hablamos en el texto, en el tema anterior, como nos dice en Miqueas 6:8, humillados para andar como Dios nos manda. Por eso es que el salmista, al final de este Salmo 139 dice, examina, oh Dios, mi corazón. Examínalo. El único que puede de verdad conocer lo que está en mi mente que ni yo conozco, eres tú. Así que examina mi corazón, oh Dios. Pruébame y ven si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
Porque de nada nos sirve, como alguien dijo ayer en la reunión de parejas que estábamos, que aprendamos todo lo que Dios quiere de profecía, de régimen alimentario, de condiciones físicas de la salud, y perdamos nuestra alma, porque nos hayamos quedado con un manto babilónico, con un lingote de oro o con alguna moneda de plata que es contrario a la voluntad de Dios. Para que nuestra vida sea cambiada, necesitamos el bautismo del Santo Espíritu, porque Él es el que nos transforma, Él es que nos cambia, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para que en esta vida, aquí donde estamos, vivamos para Dios y entonces podamos ser lo que Él nos ha mandado. Somos sal de la tierra y la sal tiene dos propósitos: darle sabor y preservar los alimentos. Así que donde quiera que tú estás, mi hermana y mi hermano que me escuchas, eres la sal que Dios está usando para darle sabor y para preservar la vida de los que te rodean, comenzando contigo, comenzando con tu hogar, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de recreación y después con los demás que aún no conoces. Porque tu influencia va a llevar a otros a que anhelen conocer a ese Dios que ha hecho ese trabajo tan hermoso de hacerte un hombre o una mujer como el corazón de Dios. Mira, querido, querida, que en esta hora estás escuchando la palabra del Altísimo. Tú y yo tenemos que continuar predicando este evangelio a todo el mundo. Pero la prédica principal que Dios quiere que sea hecha en tu vida y en la mía, o para el mundo, es el ejemplo de tu vida y de la mía, de lo que Él está haciendo por ti, por tu familia, por todo lo que tienes, por mí, por mi familia, por todo lo que tengo. Si tú vives como Dios desea, si tú vives de acuerdo a la voluntad de Él, haciendo las cosas como Él te manda, cuando Él te manda y donde Él te manda, tu vivir y el mío será el instrumento que el Espíritu de Dios ha de usar para salvar a nuestros hermanos que perecen en las tinieblas del pecado. Estamos preocupados por lo que ocurre en el mundo, tantas desgracias, y oramos por ello, para que el Señor tenga misericordia. Pero si pudiéramos ver detrás de la cortina del panorama de este mundo, ver cómo Dios está sentado, observando a ver si Natanael, su hijo, va a hacer las cosas o la está haciendo como Él me ha mandado. Si esto se me pierde en el transcurrir del día, no habré honrado a mi Padre Celestial. Cuando la sierva de Dios narra el momento en que el pueblo se estaba preparando cerca de 1844, en octubre, cerca de octubre, dice que todos estaban buscando en oración, pidiendo de Dios misericordia, pidiéndole que le transforme su vida, que le perdone sus pecados, porque no querían quedarse si Jesús venía
si tenían algún pecado. Y ella dice que alrededor de la venida de Cristo, los que estén deseando ser salvos estarán en la misma condición, procurando con temor y temblor que sus almas estén limpias de pecado por la gracia de Dios, buscando ser transformados a la imagen de Dios, porque sólo así tú y yo no seremos cizaña, sino trigo. Sólo así tú y yo ya no seremos vírgenes insensatas, sino vírgenes prudentes, del pueblo de Dios que Él vendrá a buscar para llevarse con Él por la eternidad. Sabes que allí en el santuario, el Señor Jesús está procurando que nuestra vida sea hecha semejante a Él, para que podamos tener ese lugar que Él nos ha guardado en el cielo, en las mansiones celestiales, y para que podamos vivir con Él la eternidad. Ahora, en el santuario, Él está queriendo sacar de nosotros todo manto babilónico para poner en nosotros el manto blanco de su justicia. Quiere sacar toda fe de Jericó, todo lingote de oro de Jericó, para poner en nosotros el oro de la fe de Cristo Jesús. Porque, recuerda, Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, son los que Él va a presentar frente a todo el universo. Y Él está procurando sacar de nosotros toda moneda de plata para que seamos cristianos cabales, cristianos que honren y glorifiquen su nombre, haya gente o no haya gente, estén bajo la tierra o estén en lo más claro del mundo, cristianos porque amamos a Cristo, porque vivimos como viendo al invisible y porque nuestro anhelo es humillarnos cada momento delante de Él para ver su gloria. Yo quisiera, antes de orar, que si Margie tiene la posibilidad, ponga de nuevo este himno en el santuario. Y mientras el himno está siendo cantado, vuelve tu mente hacia ese momento santo en el que Jesús está mirando tu vida y viendo si eres una persona apta para vivir con Él la eternidad. Y si al mirar introspectivamente que tu condición, tú mismo o tú misma siente que no está, qué bueno, porque es el momento entonces de decirle a Jesús, sé mi abogado y sálvame. Porque si alguno hubiese pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Voy a pedirte, mi hermano y mi hermana, que mientras el himno pasa, hagas un análisis retrospectivo de tu vida y clames a Dios por salvación, porque solamente en Él seremos salvos en Cristo Jesús. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En
en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Amado, amada que me escuchas en esta hora,
quiero recordarte que no importa la condición en que te encuentres ahora, el Señor está contigo y ha determinado que eres un hombre o una mujer victoriosa, porque en Cristo Jesús te ha dado todo el cielo para que seas esa gran victoria que Él te ha dado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esa es la bendita promesa del santuario. Jehová no te dejará. En Cristo Jesús, por su Espíritu, tú eres una mujer y un hombre victorioso. No mires a tus defectos, porque no son tus fuerzas las que te darán la victoria. Es Cristo Jesús. Por eso te manda que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El Señor te bendiga. Padre amado, en esta hora te agradecemos las misericordias de tu gracia para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tanto cuidado. Gracias porque has hecho de nosotros el objeto especial de tu cuidado, de tu protección, de tu sustento, de tu ayuda, de tu fortaleza. Y a través de Cristo nos da la victoria. Oh Señor, que tu Santo Espíritu se mueva, llegando a cada hogar representado, y uno por uno los miembros de este hogar sean poseídos por tu Espíritu, enseñados por Él para hacer todas las cosas que tú nos has mandado, para aprender de tu santa palabra el tiempo en que estamos viviendo y para que cada día pongamos en práctica tu mandato de enseñar a otros para que vengan a tus pies y sean salvos. Y tú, oh Jehová, te goces con cada uno de tus hijos por la eternidad. Gracias por este gran privilegio, honor y por esta gran responsabilidad. Tú sabes que somos fallos, pero no estamos mirando aquí nuestra bajeza, nuestra impureza, nuestras debilidades o rebeldías. Te estamos mirando a ti y a tu promesa. Estarás con nosotros en Cristo Jesús por su Espíritu y en nosotros para hacer de nosotros hombres y mujeres como tu corazón y usarnos, oh Jehová, para salvar a nuestros hermanos que nos rodean, para que puedan venir de las tinieblas a tu luz admirable. Sea ahora, Señor, tu paz sobre cada uno de tus hijos. Gracias por la protección de este día. Continúa con ella y con tus bendiciones sobre todos tus hijos en el globo de esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.